Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una recopilación de pulpos. Durante todas estas semanas hemos podido disfrutar de aguas bastante limpias, con lo que he podido visitar nuevas zonas y os voy a enseñar las capturas que he podido realizar durante todas estas jornadas. En esta primera captura me estaba desplazando de unas zonas a otras del arenal y cuando llegué a este punto me encontré con un grupo de rocas y un gran cúmulo de restos de conchas en el fondo. Si os fijáis en los alrededores del arenal apenas se ven restos, la gran mayoría están concentrados en un solo punto, por lo que me indican que probablemente en esta zona hay un pulpo. Buscar y encontrar en la costa zonas donde abunda parte de su alimento principal, como son los moluscos, nos ayudarán dos cosas. Una en determinar si es una buena zona para la captura del pulpo y en otra para identificar con más facilidad las señales que nos van dejando por el fondo. Aquí podéis observar varios restos de conchas, pero los que me llaman especial atención son los que están depositados encima de estas rocas. Aquí solo han podido llegar de una manera, es a través de un pulpo, ya que en muchas ocasiones cuando vemos estos restos sobre el fondo, simplemente son restos de conchas de moluscos ya muertos que han quedado depositados en la arena. En muchas ocasiones podemos verlos fuera de sus cuevas. Por norma general en pleamar suelen salir a buscar alimento y en bajamar permanecen en ellas. Capturarlos con la mano cuando están fuera de sus cuevas es relativamente fácil, siempre y cuando no sea un pulpo muy grande. En este caso, por seguridad y precaución, mejor usar el fusil o el gancho. En esta zona de rocas apenas veo indicios de pulpo hasta que observo desde superficie, gracias a la claridad del agua, este pequeño cúmulo de restos que desentonan completamente con el fondo y me indican que probablemente ahí hay una cueva de pulpo.
Aquí identificar las señales es mucho más fácil que la anterior captura, ya que nos encontramos en una zona amplia de arena y en una pequeña zona de rocas donde la gran mayoría de los restos están concentrados en un solo punto. Con el gancho es la manera más rápida y fácil de capturarlo, siempre y cuando no sea un pulpo muy grande o una cueva muy complicada. Con la práctica y el tiempo aprenderemos a usar el gancho de una manera más eficiente y lograremos sacar nuestras capturas al primer intento. Aunque lo habitual es encontrarlos próximos a la arena o en las zonas más bajas de las rocas, también los podremos encontrar en las zonas altas, donde aprovechan cornisas y pequeñas grietas donde también harán sus cuevas. Yo siempre intento centrarme, sobre todo, en los límites exteriores, ya que el pulpo tiene costumbres de hacer sus cuevas cerca de la arena, pero también los podremos encontrar en muchas ocasiones en este tipo de grietas. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle like y comentar. Gracias a todos por el apoyo que me dais siempre. Cada vez somos más, el canal va creciendo y eso me anima y me motiva para seguir creando contenido y poder compartirlo con vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.